Muy buenas tardes a todos. Lo primero es cumplir con las mandas de la cortesía, agradecerles la asistencia a este acto en una tarde estupenda, primaveralmente florida aquí en Santander. Pero no obstante, las personas que estamos aquí vamos a pasarlo bien, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar también de ciclismo. Agradecer igualmente al Ateneo, que desde el punto de vista literario es ya mi segunda casa, el hecho de que siempre que les propongo un libro ellos aceptan gustosamente, brindándonos estas instalaciones modélicas, y agradecer sobremanera al autor que esté hoy aquí con nosotros. Juanjo es de Guipúzcoa, está haciendo prácticamente un tour de force por diversas partes de la geografía española para dar a conocer su novela Vencer en tierra de espías, y por lo tanto es de agradecer este empeño, esta energía absolutamente incombustible y estas ganas de que toda obra literaria necesita, para que sea eficaz, un receptor, y el receptor pues es el público, son ustedes. Y gracias, en último lugar, pero yo creo que es lo más importante, a Marcos Pereda, polígrafo, especialista en periodismo deportivo, concretamente en ciclismo, que es, creo yo, la mejor persona para guarecer aquí el flanco de Juanjo y darle la conversación pertinente para que sacar los entresijos de esta novela que hoy presentamos aquí en el Ateneo de Santander. Bien, mi intervención va a ser muy breve. Parte de los que están aquí me conocen de otras veces que he estado presentando libros en esta casa. Señalar simplemente tres elementos que a mí como editor me llevaron a ofrecer contrato a Juanjo y a tener hoy este libro aquí presente. El primero es la agilidad de la lectura, a pesar de que es una novela que tiene 500 páginas, pero son 500 páginas que en ningún momento se atragantan, que fluyen fácil como agua, y cuando uno termina quiere más. Después, la temática. La novela tiene una combinación, a mi entender, muy original. Yo personalmente no la había visto nunca, pero bueno, igual existe otra novela donde haya este maridaje, desde mi punto de vista magistral, entre lo que es una trama de ficción, de espionaje tras el telón de acero, más allá del muro de Berlín, y un reportaje casi periodístico de lo que fue la carrera de la paz del año 1975. Una carrera donde estuvo presente el padre del autor, que lo tenemos aquí en segunda fila, y que es un personaje dentro de la propia obra, porque en esta obra hay ficción, hay historia y hay periodismo. Y después el sentido de que este tipo de temática me hacía falta en el catálogo. En el catálogo hay mucha novela negra, hay también alguna novela histórica, pero este tipo de combinación no la teníamos presente. Por lo tanto, luce el libro estupendamente por dentro y por fuera. Aquellos que quieran leerlo no van a sentirse defraudados en ningún momento. Y yo con esto pues cedo la batuta aquí a los auténticos protagonistas de la tarde, que son Juanjo Moral Cibrián y Marcos Pereda, para que ellos a la limón les cuenten a ustedes los pormenores de esta obra, y yo aquí en silencio aprendiendo de literatura un poquito y de ciclismo seguramente que mucho. Así que gracias a todos, larga vida a la literatura y al ciclismo también. Juanjo, tu turno. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido y muchas gracias también a Adriano y a Marcos, porque para mí es un placer venir aquí a vuestra tierra, la tierra de la editorial, vuestra tierra y la tierra de Marcos, y una tierra también muy ligada al ciclismo. Eh, bueno, no tengo más que eso, palabras de agradecimiento, por supuesto, a la editorial. No lo ha dicho Adriano, pero es mi primera novela, casi mi primer libro, ¿eh? Y Escrito. escrito. Leído más. Hombre, eso por supuesto. Si no, no podría ser eso. Y, y nada, no puedo más que agradecer eso, el hecho de que aceptarais el proyecto y que haya salido tan bien y que de un pequeño copo de nieve se haya hecho una bola bastante grande y estemos aquí. Y luego a Marcos, pues bueno, que le conozco de antes de... Ahora igual podemos explicar el porqué, pero le conozco de antes de haber escrito la novela. Le cedo la palabra si quieres, eso es. Vale, yo enciendo esto. No, no sé si haría falta, gracias sobre todo a los que habéis venido, de lejos aún más. Adriano me ha llamado polígrafo
será bolígrafo, porque en la tierra de Menéndez Pelayo polígrafos hay uno y no. El resto somos aficionados que leemos un poquitín en diagonal. Decía Juanjo que nos conocíamos de antes. Bueno, y antes de nada os quería comentar. Más o menos estoy aquí para redireccionar la presentación. Mis presentaciones no tienen dirección ninguna, entonces a mí lo que me gusta es que yo con Juanjo he hablado mucho, con Juanjo Padre también he hablado bastante. Varios de vosotros es la primera vez que le tenéis delante, entonces a nosotros nos interesa más que intervengáis vosotros porque le vais a tener menos tiempo para meterle mano. Yo le tengo en el WhatsApp y le puedo pegar la trisca cuando quiera. Entonces, intervenimos ante cualquier tontería que digamos o ante cualquier cosa para decir que la RDA está fea o que era un sitio maravilloso, lo que queramos. Decía Juanjo que nos conocíamos de antes. Bueno, nos conocemos a través del padre, que le estamos señalando todos. Él es un hombre tirando a tímido, así que lo debe estar pasando fatal. No pasa nada tampoco. Que realmente tiene la particularidad de que, como ha dicho Adriano, esto es una novela que tiene hechos reales detrás y trata sobre una carrera que se disputaba tras el telón de acero, que se disputaba en la Europa roja, en la Europa comunista, y que este buen señor corrió en 1975, pero en mayo de 1975. Entonces a mí, yo cuando me enteré de esa cosa, pues me pareció muy curioso, ¿no? Que todavía con el dictador vivo, pues una serie de españolitos fueran poco menos que a Marte o a la Luna, ¿no? En aquella época. Entonces yo en calidad de secundariamente de periodista y principalmente de comedor y consumidor y fagocitador de historias, pues hice por hablar con este buen hombre, le saqué las palabras así un poquitín con tenacillas y conseguimos hacer un par de artículos bastante chulos que salieron publicados en El Confidencial, que luego acabaron convirtiéndose en un libro y ahí le conocí también a él. Y yo el otro día con Juanjo, ya con esto termino y empiezo a meterle en problemas y tal. El otro día hicimos una intervención parecida en un espacio pequeñito que tenemos en Radio Marca sobre literatura y deporte. Y yo dije una cosa que la quiero repetir aquí. Va a decir la gente, hijo puta, qué pelota. Y es verdad. Yo con Juanjo, yo hice un libro sobre un tema concreto, que es la carrera de la paz. Y resulta que a la primera presentación se me presentó un tío que era Juanjo que sabía más que yo sobre el libro. Entonces era una sensación de algo que yo no tengo nunca, que es el síndrome del impostor. Pues yo me lo tengo muy creído, pero aquel día vi lo que era, ¿no? Digo, joder, el libro le tenía que haber escrito este paisanuco. Me imagino que como le robé la posibilidad de hacer un ensayo, se tuvo que meter con una novela y le salió un tocho de 5 centenares de páginas que se leen de un volado, que están además editadas con bastante gusto y con un cierto placer de ser 500 páginas que no pesan 70 kilos, que a veces tenemos libros que uno no los puedes leer en la cama porque si te quedas dormido posiblemente te hunden el plexo y tienes que ir al hospital, ¿no? Este es bastante manejable y se lee con placer y con comodidad. Entonces, pues eso, yo no sé si quieres contarnos cómo te surgió la idea, no sé si vino antes de la editorial o tú tenías ya en la mente meterte con un espectro de ficción, porque yo sé que el tema ensayo, el tema no ficción sí que le tenía siempre ahí pululando por la cabeza. Sí, efectivamente. Yo tengo que decir que cuando yo hablé contigo para El Confidencial, Sí. Yo ya tenía escrita la novela. Vaya hombre. Esa es la realidad, ¿eh? Ya la tenía escrita. Pero a mí, reconozco que me daba, entre comillas, vergüenza el decirle a don Marcos Pereda, Sí. que no, en serio, ¿eh? Don Marcos Pereda Parera. Parera. Joder, uno de los escritores de ciclismo más famosos o mejores de España, eso es así. Y me daba vergüenza el hecho de decir, porque yo empecé a escribir esta novela sin ningún tipo de aspiración. Ninguno, ¿eh? Y
¿Cuál fue la razón? Pues hombre, está sentado, como ha dicho Marcos, en esa segunda fila. Y no es más que mi padre. Como bien has contado antes, lo que es la victoria de mi padre, que todo viene de esa victoria de etapa que consiguió con la selección española en la RDA en mayo del 75. Como bien decía Marcos, todavía fastidiadillo, pero todavía Franco vivía. Y fue la primera vez que consiguió la Federación Española el poder competir en esta carrera que llevaban años y años y años invitándoles. Supongo que el presidente de la Federación, Luis Puig, conseguiría engañar a algún ministro, entre que Franco no se enteraba y tal, pues consiguió ir a correr la mejor carrera ciclista de los países archienemigos del gobierno franquista. Como os podéis imaginar, bueno, una victoria con el maillot de la selección española no es tan habitual. Luego vuestro paisano Freire consiguió un montón de triunfos y tal. Pero en aquella época tampoco era tan habitual que un corredor de la selección española lograse un triunfo internacional y de nivel vistiendo el maillot, pero no tuvo prácticamente nada de repercusión. Y yo, como también ha dicho Marcos, mi padre es digamos, tímido. No nos ha contado muchas cosas. Y yo creo que sería, pues a partir de tener ya en torno a la treintena, hará unos más o menos 15 años, cuando empecé a investigar esa victoria que sí que me había dicho mi padre que era una carrera muy importante, la carrera de la paz. Fue tanta la información que encontré que yo llegué a un momento que dije, joder, mi padre tenía razón, esta carrera era muy importante, la victoria fue muy importante, nadie lo conoce, yo quiero por lo menos escribir algo. Sin ningún tipo de aspiración empiezo a escribir y, pues bueno, poquito a poco yo mismo lo iba leyendo y no sé, me iba como animando diciendo, joder, pues tampoco está tan mal, tampoco está tan mal, pero pese a... Empecé en diciembre del 2020 y en diciembre del 2022, más o menos, terminé lo que sería ya el primer trabajo, el acabarlo, ¿no? Antes de las correcciones y demás. Y más o menos ahí fue cuando estuvimos hablando Marcos y yo para ese artículo del Confidencial, que yo me sorprendió, porque si me recuerdas yo contacté contigo porque tú habías escrito un reportaje o algún artículo de la carrera de la paz. Y me sorprendió que era Marcos Pereda, que yo le conocía de los libros, pero me sorprendió que alguien en España hiciera algo sobre la carrera de la paz siendo una carrera una competición tan desconocida. Pero pese a todo, en ese momento todavía yo no las tenía todas conmigo y no me atrevía a decirle, oye, he escrito un libro, porque supongo que en todas las presentaciones te viene alguno y te dice, estoy escribiendo un libro tal. No, eso le pasa a Adriano. Bueno, pero... El escritor efusivo ataca al editor. Al otro escritor no. Porque el escritor efusivo siempre es mejor que el otro escritor. Bueno. Entonces ataca al editor y dice, tengo una cosa buenísima. Y le trae una maleta de 850 páginas, Times New Roman Cuerpo 12, 1,5. Y con eso él se va a casa y me imagino que en invierno la caliente. Sí, yo creo que una de las labores fundamentales del editor es, digámoslo así, pulir la novela hasta que alcance un punto literario más o menos óptimo y ayudar a que madure el estilo del autor. Esta es una función, a mi entender, insoslayable. Y que a veces no se hace simplemente porque uno ve el viso comercial y no repara en otras cuestiones. Claro, si me permitís, una tontería nada más, y además la digo porque sé que en este caso es verdad. Una de las labores del editor también es leer lo que edita para ver si es editable. Muchas veces, como dice Adriano, en este mundillo tan turbio a veces de la edición pequeñita, ninguno no publicamos en Alfaguara ni nada por el estilo, pues muchas veces se juega con las ilusiones de la gente y se da luz verde a cosas que son muy cañeras. Entonces es de agradecer que una editorial que es pequeña en tamaño pues se tome la decencia de ser decente. Sí, una de las cosas que yo tenía claro ya una vez que, bueno, los sparrings, como les llamo yo, los familiares y amigos que se la leyeron, yo tenía una cosa clara, que quería una editorial que apostara por la novela. Y esa editorial, después de varias propuestas de esas que comenta Marcos, propuestas que no valen para nada, apareció Adriano. Yo siempre, y me llamó ahí. Siempre le vi un horizonte feliz a esta novela.
Sí, y también hay una anécdota curiosa. La primera vez que yo, digamos, vi que tenía algo de trascendencia, digamos, pública, porque uno no sabe, ¿no? Hasta qué punto puede tener interés, ¿no? Fue estando con mi padre en una intervención sencilla que le estaban haciendo en un hospital de San Sebastián y vi un reportaje, un artículo en el Diario Vasco, el periódico de allí de Guipúzcoa, en el que ponía que un chaval que se llama Subhane Razkin iba a correr la carrera de la paz, la actual, que bueno, no tiene nada que ver con la de esta época, pero bueno, sigue manteniendo el nombre. Y al ver aquel artículo decidí escribirle al periodista. Más o menos lo mismo que me pasó con Marcos, ¿eh? Pero lo de Marcos era un artículo más, no sé, como más literario, más histórico, y este era simplemente el típico que pone que la selección española va a ir a correr a Checoslovaquia y tal. Entonces le decidí escribir diciéndole que ya había habido un corredor guipuzcoano hace casi 50 años que no solo había corrido la carrera de la paz, la auténtica, en la época de la Guerra Fría, sino que había ganado una etapa. Entonces ahí me respondió a los 5 minutos y bueno, se hizo también un reportaje a nivel provincial. Y cuando, creo que fue Estela que me llamó, cuando ya me llamasteis para aceptar, digamos ya de que os había gustado y que ya aceptabais la publicación de la novela, estaba en el mismo hospital, con mi padre también realizándole más o menos la misma intervención. Y fue como un poquillo como no sé, el cerrar el círculo del interés ese de la historia. Vamos a ver si cuando te den un premio literario no es lo mismo. Está este buen hombre bien, de salud, quiero decir. Sí, no, no. Bueno, mientras siga haciendo revisión y ese tipo de No, cosas, no, yo, vamos pero bien. yo lo Eso digo. es. Pero Y es bueno, que es un toro. me resultó curioso el hecho de eso, de que se diera en el mismo sitio un poco la relación de lo que es la historia. Eso es. Eh, bueno, entonces tú, ¿cuánto hay aquí de lo que le has preguntado tú a él? ¿Y cuánto de bibliografía? Uf, Pues tú tienes una historia que a mí me gusta sí, mucho de una foto que estaba en el sí, comedor o algo así, ¿no? exacto, exacto. Y a partir de ahí empiezas a Sí, tirar del hilo. Muchas veces, claro, cuando te pones a escribir, empiezas a ver es como el arquitecto que va mirando los edificios, ¿no? Y empiezas a ver la construcción de las cosas. A mí muchas veces me hace gracia estas novelas ahora que están muy de modas, intergeneracionales que se llaman, que son de una abuela y un nieto o algo por el estilo, y se han contado todo, y el nieto sabe toda la vida de la abuela y tal. Hostia, en mi casa eso no pasaba. Y yo no sé si somos muy cerrados en el norte, pero yo, por ejemplo, tengo historiones que no vamos a contar aquí, de la guerra civil grandísimos, que me he enterado muerto mi abuelo 30 años después. Y historiones mucho más positivos de mi padre que le estoy sacando ahora con una grabadora tirando de ellos. Entonces a mí me da la sí, impresión que sí. lo tuyo es lo mismo y que Igual. es mucho más realista que, pues eso, que el niño que le está contando a la abuela y dice, no, Sí, bueno, sí, en el sí. año 45 y tal. Yo No, no me no. acuerdo de esas cosas. Perfectamente, después cuando vayamos a cenar todos, me puede contar una historia de la carrera de la paz que yo le digo, yo te mato, pero ¿cómo no me lo has contado antes? Que la hubiéramos incluido en la novela, pero perfectamente. ¿Por qué? Pues porque lo que decías, mi padre tenía claro, él después de ser ciclista fue camionero, fue transportista y siempre tenía clarísimo que había dos cosas que no quisiera que mi hermano y yo fuéramos. Y era ciclista y camionero. Lo tenía clarísimo. Entonces yo creo que siempre con esa idea de que no meternos el pique de querer ser ciclistas, Mm. no nos contaba prácticamente historias. Entonces, si a la pregunta que me hacías, yo creo que hay más. Hay cosas muy chulas suyas, pero hay más de investigación más que de cosas que me ha contado él, ¿eh? Y luego es verdad que, bueno, ya una vez que me puse a escribirlo, pues sí que hablamos de más cositas. Y lo de la foto es un poco la metáfora de lo que estamos hablando ahora. Mi padre cuando vino de la carrera de la paz en el año 75 solamente se trajo una foto. Regalos y chorraditas propagandísticas comunistas, igual tenemos como en casa 200. Pero fotografía solo una. Y la tenemos en el salón desde que desde que éramos niños, mi hermano y yo, que yo tengo un hermano gemelo. Y siempre cuento lo mismo en las presentaciones, porque es la foto del podio, aparece mi padre con una corona de laurel, que no la he traído, pero la suelo llevar a las presentaciones, con
estandarte, el escudo de la RDA, la fecha del día que ganó. Y aparece él, eso lo que decía, con el maillot de la selección española, y luego al lado tiene un corredor, él me decía un ruso, en aquella época era un soviético, y me decía un checo, y en aquella época era un checoslovaco. Y lo único que decía eran buenísimos. El tío este, el ruso, ganaba un montón de etapas, que era un ruso que se llamaba Valery Lihashev, que era sprinter buenísimo, y luego el otro era, aquí son muy poco conocidos, Vlastimil Moravec, que había ganado la carrera de la paz, la general, el Tour de Francia de los comunistas 3 años antes. Y con esa foto, mi padre nos decía, era la localidad de la RDA o la ciudad de la RDA que se llamaba Gera, decía, luego era Gera, y era una carrera importantísima. Y con 9 años, 10, mi hermano y yo he de reconocer que no le hacíamos ni caso. Y seguíamos viendo los dibujos animados o lo que fuera, en aquella época la bola de cristal o lo que fuera. Y lo que os decía antes, no fue hasta tener cerca de la treintena que ya desde cero me puse en Google, ya había internet, y me puse en Google a buscar desde cero, o sea, a poner Juan José Moral, Carrera de la Paz, 1975 y nada. Y empiezas a tirar del hilo, contactas con el ayuntamiento de la ciudad de Gera, con el archivos fotográficos polacos, alemanes. Y hoy es el día que eso, de tener una única fotografía, hemos acabado... Podemos tener unas 300, 350 de la edición y unas 40 o por ahí, incluido un vídeo de la carrera entera de mi padre. Y con toda esa información en la cabeza mía, que ya me iba a explotar, digo, mi padre tenía razón, esta carrera era importantísima. Dije, esto hay que hacer algo. Y yo no me veía escribiendo un libro ni biográfico, ni deportivo, ni nada. Yo como desde chavalín era, o bueno, desde adolescente era, vamos, asiduo lector de John le Carré y, bueno, este tipo de lectores, sobre todo John le Carré, pero todos los escritores de la Guerra Fría, y era una de mis pasiones. Dije, esto también lo seguía pensando como en tercera persona. Estaría de la leche que alguien por ahí, escribiera una historia de ficción de espías, de traidores, del muro de Berlín, de las fugas a Occidente, y lo mezclara con esta historia real. Y como ese alguien no iba a aparecer nunca, pues en diciembre del 2020 me animé. Así fue. ¿Tú te das cuenta, Juanjo, lo que habría sido buscar toda esa información hace unos años en internet? Imposible. Te echas la vida y no sacas ni la tercera parte. Hubiera sido imposible y no hubiera habido historia en realidad. Porque A lo mejor, pero claro, fíjate lo que yo sí siempre digo lo mismo. Yo cuando acabemos la presentación y los agradecimientos, le agradeceré a mi padre el primero, porque sin él esta historia no hubiera sido. Entonces, ¿hubiera escrito esta novela? Pues otro libro, pues no lo sé. Quizás no, ¿eh? Ujú. ahora mismo en internet te deja Guau. mucha información. Sobre todo el poder viajar a los sitios de la novela, no sé, el Checkpoint Charlie. Luego, bueno, en 2023 nos invitó la organización el Museo de la Carrera de la Paz, una serie de nostálgicos que hay ahí de la RDA y demás, al 75 aniversario. Y fuimos allí, nos invitaron, por supuesto, a mi padre y luego 2 acompañantes durante 5 días con todos los gastos pagados, hoteles, manutención, todo. Claro, obviamente fuimos. Y aprovechando que estábamos allí, y yo no había estado yo, por ejemplo, nunca en Berlín, y fuimos a verlo. Digo, yo quiero ver los decorados o los sitios de los que yo he escrito, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver el Checkpoint Charlie actual, que es un chiringuito de turistas, con lo que yo escribí. Y si no llega a ser por Google, ¿no? Fotografías del año 75 y tal, no hubiera podido escribir, pues eso, en algún capítulo cómo llegan y todos los pasos que tienen que dar para huir a Occidente, y es lo que dice. Si no es por internet, no hubiera podido. Ahí creo hay un acto de justicia poética con tu padre, de rescatar toda esa memoria y verterla ahí en este libro de 500 páginas. Hay una cuestión, esto lo señalaba en el blog, ¿no? En estas reseñas tan personales que hago de todas las obras que publico. Yo me acuerdo cuando era niño que mi padre, en uno de los estantes de la biblioteca, tenía obras marxistas de la época, el último corolario, es decir, no eran obras marxistas de Carlos Marx, sino del marxismo maoísta, del marxismo albanés, etc. Y yo siendo un niño, estoy hablando de los inicios de los años 80,
pues me sentaba ahí en el suelo y empezaba a mirar esas fotografías de las segadoras, la gente levantando el puño, esos brillos de las fotografías de antaño. Y me daba cierta nostalgia, no porque aquel mundo fuera mejor, sino porque era el mundo tras el telón de acero, es decir, lo diferente. diferente, Y yo sí, sí. creo que este aspecto puede rescatar de nuevo este tipo de temática de modo exitoso para las obras de ficción, en el sentido de que como ahora el mundo es un mundo estrictamente técnico, monolítico en ese sentido, pues Sí, uno, sí. digámoslo así, echa de menos aquello que era diferente, es decir, al otro Sí, lado sí. del muro de Berlín se vivía de otra manera. Cierto, cierto. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Que Amancio Ortega ha conseguido que todos nos vistamos igual, ¿no? Pues esto era un poco, respecto a la historia es un poco parecido. Y sí que, volviendo un poco a lo que dices y a la carrera la competición o la edición que corrió mi padre, eso, lo mismo que os decía, que solo teníamos una fotografía. Antes os comentaba que teníamos regalos de propaganda, pero vamos, cientos. Pero he traído aquí alguno, ¿eh? Por ejemplo, este banderín, ¿no? Este banderín es de la edición de mi padre, ¿no? El escudo de la RDA, los ciclistas aquí, la carrera de la paz, tal. De este tipo de cosas tenemos cientos y cientos. Pero juegos de café, ceniceros. Y la historia era, y me lo contó Ramón Mendiburu, el seleccionador nacional que todavía vive, tiene 80 y tantos, vive en San Sebastián, que todos los días, todos, después de acabar la carrera, mínimamente el seleccionador nacional tenía que ir a la sede del Partido Comunista de la ciudad. En este caso en Alemania sería el SED, por ejemplo, el Partido Unificado. Y todos los días les daban el speech de las maravillas en este caso de la RDA, de Checoslovaquia, de Polonia. Y en el caso de los ciclistas, se cuenta la novela y son anécdotas muy bonitas, y eso sí que me las ha contado él, pues solían ir a visitar sobre todo los días de descanso, pero bueno, cuando las etapas no eran muy largas, o museos. Él, por ejemplo, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz en el año 75, cuando muy poca gente en España tendría la posibilidad de visitarlo. Iban a visitar fábricas, no sé, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad. Le, Hay una anécdota muy bonita que la ha mezclado entre ficción y realidad, pero que es verídica lo que es la parte del viaje, que es en la ciudad polaca de Wrocław. Quedarían como todavía 3 o 4 etapas para finalizar la carrera de la paz. Había un día de descanso y a la noche se les ocurrió ahí a las autoridades o los organizadores de la carrera de la paz realizar un vuelo en avioneta con absolutamente todos los corredores y técnicos. Y entonces, bueno, lo que puede parecer un viaje bonito, bueno, hoy hemos tenido también la noticia de que en Nueva York algo similar, ¿no? Sobrevolar la ciudad y digo, qué bonito, ¿no? Pues siempre, eso sí que me lo ha contado mi padre, que el piloto era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento no estaba tan lejos en fechas, habían pasado únicamente unos 30 años más o menos, y les empezó a hacer vuelos en caída libre, pasar entre 2 chimeneas de las fábricas de ahí polacas, el subir hasta arriba y quedarse parado y empezar a caer. Y bueno, me contaba mi padre que acabó mi padre ese tipo de cosas no le gusta, un tipo parque de atracciones y eso, dice que lo pasó fatal. Y muchos de los corredores acabaron vomitando. Pues eso en la novela, por ejemplo, yo lo he mezclado con esa parte de ficción de... No vamos a hacer un spoiler, pero sí que pues con algún espía, tal. Bueno, pues ese, y es una cosa que la gente me suele a veces preguntar, ¿eh? Que muchas veces no saben diferenciar qué parte es real y qué parte es ficción en esas historias que contamos aquí. Yo precisamente, te has anticipado, te iba a preguntar si el asunto este del vuelo turístico, entre comillas, en avioneta, había sido cierto o no, era simplemente fruto de tu imaginación, No, sí, digamos que fue es cierto cierto, fue también. cierto. Las pasaron canutas ahí. Has pasado, lo puede decir, pero has pasado fatal. Sí, sí. Y luego también a mí uno de los momentos de la novela que más me gustan es, también sin hacer spoiler para el que no haya leído, una visita que hacen los corredores a una acería, a una fundición en Checoslovaquia. Y ahí pasan una serie de cosas. Pues bueno, eso también en parte es verídico y todavía tengo en casa el libro que explica las maravillas, en este caso de Checoslovaquia. Y es verdad, nosotros somos de Zumárraga, que es un pueblo que hasta hace no mucho ha tenido una acería de Arcelor. Y bueno, al ser mi padre camionero, pues yo muchas veces iba a ese tipo de fábricas con él
Y fue una de las razones por las que yo me hice ingeniero también, en parte, porque a mí me encantaban las fábricas y tal. Entonces yo quise meter eso en, aparte de que tiene su parte de verdad, pues bueno, quise meter esa parte también técnica de lo que yo conozco en la novela. Mm. No sé si alguien tiene algo que... Ay, un Adelante. señor. Yo también, como la mayoría de los cántaros, he sido ciclista. Eso es. Y una de las cosas de las ciclistas, yo también estudiaba, trabajaba y todo, pero carreras. No te dedico lo que es lo máximo que uno puede ganar. Y sobre todo me he quedado con mi familia de ciclistas, donde, bueno, el espíritu del ciclismo. El espíritu del ciclista es lo que a mí ha presidido en España y en América, el ritmo más cuando no puedo. Sí, sí. Ese es el espíritu del ciclista, de lo cual todavía lo deseo, y me lo uno a tu padre, y le felicito por ello. Y mis preguntas son dos. Cuando aquello, en América, en el pasaporte eran todos los países del mundo, excepto Rusia y sus países satélites. Sí, cierto, cierto. Sí, sí, sí. ¿Con qué pasaporte entrar? Lo tengo en casa. Lo tengo yo. Pero en el pasaporte, o sea, tuvieron... Hay que contar una cosa, ¿eh? Respondo primero, hay luego otra pregunta, ¿no? Que es interesante la pregunta, ¿eh? Una de las razones por las que ya España o la Federación Española o el ministro que fuera permitió a la selección española acudir por primera vez en 1975 es que hacía muy poquito antes, como año y poco, tanto la Alemania Occidental, como un poco obligada, vamos a decir, por Estados Unidos, y luego después España, ya se aceptó a la RDA como país soberano. Y a finales del 1973, España abrió una embajada en Berlín Oriental. Entonces, esa fue también una de las razones. Entonces, en el pasaporte de mi padre ya no pone lo de República Democrática Alemana. Pone Albania, Mongolia y no sé, algunos, China. La Unión Soviética no sé si pone, pero sí que pone ciertos países que pone excepto no sé qué. Entonces, el pasaporte es una joya que es preciosísimo, ¿eh? Porque no solo vienen los típicos sellos, obviamente, de barajas y tal, sino que hay sellos de la carrera de la paz. Incluso, no solo de la frontera de la RDA, que también el típico sello con el escudo de la RDA, ¿no? El logotipo sino que también hay sellos exclusivos de la carrera. Fijaros lo importante que era la carrera en estos países, ¿eh? Yo lo pude comprobar cuando fuimos a Alemania, a la parte del este, la nostalgia que tiene la gente, que nos venían personas con periódicos del día siguiente de ganar mi padre, con la fotografía de mi padre entrando en meta para que él se lo dedicara. Y mi padre, que llevaba 50 años sin firmar un autógrafo, casi como quien dice, 45, pues allí no, se tuvo que esmerar. O venían con fotos de él. La otra pregunta es, ¿cómo era la alimentación? ¿Qué comía? Muy importante, buena pregunta también. Es buena pregunta. Si quieres contesto yo, que te voy a hacer un favor. También lo cuento en la novela, porque yo siempre me acuerdo de una anécdota que me solía contar mi hermano gemelo. Los dos estudiamos ingeniería, pero yo estudié en San Sebastián y él en Vitoria. Entonces mi hermano estaba en una especie de, no sé cómo se llama, una residencia. Entonces él siempre me decía que cuando llegaban, el lunes se comía bastante bien. El martes, miércoles y jueves, de pena. Y el viernes, cuando ya tenías que volver a casa, entonces te daban la mejor comida. De esa manera volvías a casa y le decías a tu madre te preguntaba, ¿qué tal has comido? Bien, 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 tal. Pues esto era igual. Por lo que me contaba mi padre y lo que yo he podido ver, que de hecho tengo en casa un panfleto del Hotel Berolina, que es el hotel oficial en Berlín. Los primeros días había un menú, pero vamos, de categoría, ¿eh? Buenísimo. Pero a medida que la carrera iba avanzando y se iba desplazando hacia Checoslovaquia, solía durar unos 2 semanas y media. No llegaba a las 3 semanas como en el Tour, por ejemplo. Pero esta fue desde Alemania, de la RDA a Checoslovaquia y a Polonia. A medida que se fue desplazando hacia el este, iban comiendo cada vez peor. Es así, ¿no? Incluso los hoteles también eran un poquito peor. La RDA en el fondo era, digamos, le solían llamar, era un poco la joya, el país joya del comunismo, ¿no?
Era un país, digamos, al final luego ya obviamente decayó, pero al principio sí que se le consideraba como la joya del comunismo. Entonces los hoteles eran muy buenos, plagados de espías, eso sí, pero eran muy, muy buenos, a los cuales solo podían acudir bien altos cargos del ejército y si no extranjeros como ellos. De hecho, algún hotel lo estrenaron ellos, o sea, unos hoteles muy, muy buenos. Y eso, fueron decayendo tanto comida como hoteles, y hay una anécdota que se cuenta muy buena, que también es contada por él, que antes he dicho que no contaba nada, pero sí contaba cosas muy chulas, y es una anécdota de que el masajista, cuando andaban por Checoslovaquia, más o menos a punto de pasar a Polonia, o sea, de mitad a 2/3 de carrera, Morata se llamaba, puede ser, Morata, ¿no? Se tuvo que buscar la vida e ir a comprar a una especie de kiosco o algo así, queso típico de la zona y membrillo. Entonces debió de comprar cantidades ingentes de eso para por lo menos, ¿no? Si en el hotel no era suficiente. Igual hoy en día, con los ciclistas de hoy en día había valido lo del hotel y sobrado, ¿eh? Pero en aquella época comían bien. Dale, dale, eso es. Pues la pregunta es, ¿y él notó la presión de los comisarios políticos? A ver, yo también en esa época, viniendo de América, también estuve en esa parte, y siempre se notaba como la sombra del comisario político. Bueno, eso se lo preguntó Marcos, ¿te acuerdas? Sí. Marcos tiene el libro de la carrera de la paz Se lo pregunté. y le preguntó más o menos la misma pregunta, a ver si había notado algo de espías o algo en la... ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. Le pregunté literalmente si porque la carrera de la paz tenía como un estatus muy alto por así decir, de confort para con el ciclista. Entonces, yo me acuerdo que me contabais que era muy llamativo que entrabas y según entrabas en meta tenías un chico o una chica, que también es algo llamativo en la época, que te ponía encima pues una toalla o una chaquetilla o lo que fuera y te daba una salchicha o algo por el estilo. Sí, salchicha Y y yo, pepinillo, sí. y yo me acuerdo que le pregunté y le dije, ¿y alguno de esos vistes que te mirara más de la cuenta, que te hiciera preguntillas y tal? Y en Pero él principio, estaba a lo suyo, decía. hombre, Al ciclismo. supongo que esto al final es una historia que me imagino, que mola mucho así a nivel teórico, pero yo no sé a nivel práctico qué le puede sacar a 10 chavales de 20 añucos, a lo mejor si les pillas por la mañana, vale, pero después de la etapa de 200 kilómetros a 40 de media, eh, por las carreteras, esquivando raíles de estos De tranvía. de tranvía, que decían que había muchísimo, Sí, sí, sí. las... El político, más que visitar a los ciclistas, lo que visitaba era a los antiguos de allí. Sí, sí, eso por supuesto. O sea, no, los ciclistas no tenían ningún cuidado. El comisario era para informar de lo que podía estar alrededor, por si había alguna condición que no fuese ciclismo. De hecho, no mucho, no sé, no mucho, medio año así, bueno, pues siguiendo, buscando información, o sea, pude leer que uno de los corredores de la selección de la RDA, que corrió con mi padre ese año, había trabajado para la Stasi. Ujú. Entonces, en el año 2000 y poco, el equipo Milrank, ¿os acordaréis? Un equipo alemán, Sí. le había fichado para ser entrenador. Entonces, claro, la gente de la RDA que lo sabía, obviamente lo filtró a los medios y le expulsaron inmediatamente del equipo. Porque él había trabajado de manera oficial, ¿eh? Pero sabéis que para la Stasi, de 16 millones, llegaron a trabajar casi dos. O sea, un país de 16 millones de personas, 2 millones trabajaron de informantes. Y 900.000 eran casi con sueldo. Entonces, los hoteles estos de la cadena Interhotel se llamaba en la RDA, era, por supuesto, en todos los países comunistas, era una empresa pública, estaban plagados de espías. Pero bueno, ellos no lo iban a notar, obviamente. Pero bueno, la novela, por ejemplo, los que la habéis leído, le he puesto nombres ficticios, perdón, a mi padre y a sus compañeros, y al seleccionador nacional también. A mi padre y la gente os acordaréis, Enrique Martínez Heredia, por ejemplo, López Carril, asturiano. Les he puesto nombres parecidos para el que lea la novela sepa quiénes son. Pero no les hago hacer ninguna, iba a decir, perrería relacionada con espías. Ellos cuento la historia, digamos, pinceladas de la carrera de la paz objetivamente.
Y si interactúan con algún protagonista ficticio, pues no son cosas normales. Pero al que le hago hacer bastantes maldades no por él, pero le hago sufrir bastante es al personaje del seleccionador nacional, Ramón Mendiburu, que en la novela se llama Ramón Ibarburu, que es su segundo apellido, pero también se parece al primero. Y a él sí, no se lo he dicho todavía y no sé si ha leído la novela, ¿eh? Cuando hablé con él no me atreví a decirle. Pero le hago interactuar muchísimo, ¿eh? Y hay momentos claves en los cuales sí, lo pasa fatal. Y ahí lo dejamos, el que tenga interés ahí lo puede leer. Sí. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna? ¿Más? Claro, aprovecha. La otra pregunta es, en esa época ya se hablaba mucho del Loki. Y sobre todo, lo había aquí, los historiadores, las cosas, sí. Pero en las repúblicas, Sí, loquistas, se exagera mucho sobre todo con el atletismo. El Sí. doping en el atletismo y el ciclismo que andaba muy cerca, si notaron algo. Porque allí lo hubo Hombre, allí mucho más fuerte. la gente andaba muchísimo. Mira, a nivel mediático, yo creo que fue un pelín más tarde, ¿eh? Empezó más o menos al año siguiente, en Montreal 76 ya a haber sospechas. Obviamente un país de 16 millones que estuviera segundo en el medallero detrás de la Unión Soviética o delante de Estados Unidos con cerca de 200 millones era raro. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No solamente era dopaje. Obviamente dopaje y sobre todo era la famosa hormona, el oral turinabol, bueno, sobre todo a los nadadores y a los atletismos les hacían dar como motos. No solamente era dopaje. Estos países invertían cantidades ingentes no solo de dinero, sino de personal, de, de todo, de tecnología para que sus atletas fueran los mejores del mundo y consiguiesen ganar a los atletas occidentales. Y de hecho luego se ve claramente, cuando cayó, digamos, el sistema comunista, el muro de Berlín o como queramos llamarlo, eh, prácticamente todo el mundo se dopaba. Era la época del EPO y tal. Y estos países decayeron muchísimo en resultados. No la primera jornada, que venía fuerte, como pueden ser Grumov y Tonkov, Ekimov, Zenon Yaskula. Esta gente sí que tuvo, pero el hecho luego de que estos gobiernos se quedaran sin dinero, dejasen de invertir en el deporte, hoy en día son países que apenas tienen trascendencia, por ejemplo, en el ciclismo. Entonces lo que había ahí era, digamos, un sistema de preparación de los deportistas brutal, no solo dopaje. Es así, es así. De hecho, siempre se contaba, ¿no? Como la historia de Jan Ullrich, ¿no? Jan Ullrich solía jugar a fútbol y a ciclismo. Y entonces, bueno, él contaba que con 7 años él vivía en Rostock, en el norte de la RDA. Mientras ellos estaban haciendo gimnasia, vinieron dos del gobierno vestidos con el chándal de la RDA, el típico Adidas azul ahí con las rayas blancas, tal. Les vigilaban y luego les ponían en fila y iban haciendo la ronda. Tú para atletismo, tú para baloncesto, tú para tal, tú para tal. Y con él en principio se equivocaron porque dijeron atletismo. Bueno, equivocaron. Igual en atletismo hubiera sido un fenómeno. Pero al principio le dijeron tú para atletismo. Porque solo viendo la fisonomía de los chavales eran capaces de más o menos de adivinar qué deporte era. Y él pidió ser ciclista. Y luego fijaros, ¿no? Los cogieron al día siguiente, un chaval con 7, 8 años del norte de la RDA. Se lo llevan a la capital y ya dejas de ver a tu familia. Y empiezas a entrenar en el velódromo durante 12, 15 horas diarias. Y así era un poco el sistema aquel. Y sí que se decía que el de la RDA era todavía mucho más salvaje que, por ejemplo, que el de la Unión Soviética. Que todavía se estilaban las escuelas de ciclismo y, bueno, que podías hacer más lo que hoy en día se conoce como el multideporte. Pero la RDA era un sistema, digamos, para ellos era primordial el batir al enemigo. Yo lo suelo decir también en las presentaciones, la Guerra Fría se llamaba fría porque nunca hubo ningún combate donde era en suelo, digamos, en un campo de batalla, y el campo de batalla real era el deporte y los Juegos Olímpicos como campo de batalla preferido. Si conseguías ahí ganar al enemigo capitalista, pues era un triunfo increíble. Y si por lo que sea el deportista fracasaba, pues luego se tenía las consecuencias. Dicho lo cual, y si me permitís, en los Juegos de Los Ángeles hubo boicot del bloque soviético
Y en la final de los 100 metros lisos, el único que no ha estado metido en asuntos de dopaje posteriormente era el brasileño que quedó el octavo. Los otros 7, tracatrá todos. Carl Lewis andaba con aparato de dientes con 32 años. Sí, siempre es verdad que se tiende a decir siempre es verdad, ¿eh? Y no era mentira. No era mentira. Pero No, el lo resto- sale muy bien en Rocky 4, eso. Si Van Drago. En la peli. Van Drago le meten de todo. Y Rocky está ayudando a los pobres soviéticos en la dacha, de Eso alrededor es. de Moscú, que como todo el mundo sabe es una dacha. Pues es verdad que era doloroso, digamos, para un Estados Unidos, que un país diminuto de Europa que no sabía ni dónde estaba, y encima archienemigo de ellos, y Mm. mucho más pequeño que su amigo el occidental, pues les ganase. Y es verdad que, bueno, existía. Bueno, y me lo contaba Enrique, no sé si te acuerdas, en la Carpi, que existía un miedo, por parte de los deportistas occidentales a enfrentarse a los deportistas de allí. Porque aunque eran amateur, y de ahí viene un poco la trascendencia de esta victoria de mi padre, que en realidad él ganó en categoría amateur. Pero claro, yo siempre pongo el ejemplo de mi tierra, no digo, no era como ganar la carrera de Tolosa, la carrera amateur de hoy en día. El mundo estaba dividido en dos y había un nivel tan alto en un sitio como en el otro. Es verdad que quizás aquí en Occidente los ciclistas estaban más orientados a la montaña y demás Ujú. por el tipo de carreras, pero allí era lo que conoceríamos hoy en día como un ciclista belga, este ciclista de clásicas y demás, que hoy en día están tan de moda. Sí. No No sé sé, si ya que alguien- estamos en ronda, si alguien Sí, ¿no? de preguntas. Bueno, aquí tengo una cosa que quería decir, ¿eh? El corredor, digamos, como decía, la carrera de La Paz era categoría amateur oficialmente, medio mundo era amateur y medio mundo profesional, pero es verdad que los corredores occidentales, aunque allí se decía que eran amateur, en realidad eran falsos profesionales, porque todos eran o policías o militares y en realidad se dedicaban en exclusividad y tenían un sueldo por ser atleta. Pero los que sí que eran verdaderos amateur eran, pues eso, como mi padre y los compañeros de los países como, típicos del ciclismo occidental, como Francia, Italia, no sé, Alemania Occidental o Bélgica. Esos sí eran verdaderos amateurs. Entonces, el hecho de poder conseguir si tú, por ejemplo, ves en la edición de mi padre o cualquier otra, tú que escribiste el libro también, un poco viendo las estadísticas, era muy, muy, muy difícil que un corredor occidental amateur auténtico consiguiera acercarse a ganar una etapa. Entonces, cada año, si eran 13, 14, 15 etapas, un par de ellos más o menos conseguían, o tres, conseguían ganar etapa. Entonces, el triunfo en realidad fue un triunfo importante. ¿Y quién fue el ciclista más conocido, digamos, o más famoso, que luego mejor anduvo, que corrió la carrera de La Paz? Pues fue Miguel Indurain. Miguel Indurain la corrió en el año 84. Tenía de compañero a Pacheco, que es aquí paisano vuestro. Y Sanchís, por ejemplo, también. Y bueno, algunos Navarro. Acudieron en el año 84. Fue la segunda participación española en la carrera de La Paz. Desde el año 75 hasta el 84 no volvió a acudir la selección española. Tiene también su explicación política. Antes os comentaba que en el año 73 España abrió una embajada en Berlín. Pues justo en el año 75, la carrera se corrió en mayo, no recuerdo si septiembre, octubre, por ahí, pero a finales de año, fueron las últimas muertes del franquismo por pena de muerte. El gobierno de la RDA se enfadó terriblemente con el gobierno de Franco y se rompieron relaciones. Y no se volvieron a abrir hasta el año 83. Y de ahí viene un poco que la selección española al año siguiente no acudiese. Y de hecho hay una entrevista en el Marca, o no sé qué periódico es, que le preguntaban a Mendiburu en el año 76, al año siguiente lo de mi padre, bueno, este año con el éxito del año pasado, que ganasteis 2 etapas con Moral y con Heredia, acudiréis a la carrera de La Paz, ¿no? La carrera más importante amateur y tal. Y dice, no, este año no, este año vamos a ir a la Vuelta a Holanda, que también es muy importante. Así decía. Bueno, temas políticos relacionados con la Guerra Fría que bueno, que en el fondo es un poco la historia de la novela. Ciclismo y Guerra Fría en estado puro, como puso Adriano ahí en el... Sí, hay 500 páginas, da para una combinación de elementos muy interesante. Y por supuesto no es necesario que te guste el ciclismo No. porque es una pregunta bastante recurrente en las presentaciones.
Me paró una vez una señora en la calle, eh, ya de cierta edad, digamos, y me dijo, me compré tu novela y tenía miedo, tenía miedo porque no me gusta nada el ciclismo, así me dijo. Me dijo radicalmente, no me gusta nada, cero. Pero me puse a leerla y tal, y porque me lo recomendó mi hija y, joder, me ha enganchado, me ha enganchado. Y bueno, obviamente se cuenta, porque el origen era ese, un poco contar la, la aventura que vivieron mi padre y sus compañeros en esta edición de 1975. Pero yo creo que es más un poco el escenario. Es un poco el decorado de la historia, que es una historia, yo pienso que clásica de la Guerra Fría. En la segunda parte de la novela, lo que es la carrera de la paz está contada prácticamente al detalle. A mí personalmente, hasta que tomo contacto con tu novela, llevaba 25 años sin ver ciclismo. Ahora ya me he aficionado un poquito más, me he Mira. enganchado. Pero yo creo que todas estas etapas, contadas con cierto pormenor de la carrera de la paz, están inmersas dentro de un escenario mayor, ¿no? Donde uno atiende a las peripecias de los personajes, a esta cuestión agonística de que tienen que ir al otro lado del muro y parece ser que todo se tuerce, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, en ningún momento, digámoslo así, es literatura técnica, sino literatura de verdad, que puede leer todo el mundo sin ningún problema, ¿no? Eso sí, no lo hemos dicho, pero bueno, verdadero protagonista de la novela, que es un piloto de combate del ejército de la RDA, un piloto de cazas, él, le sorprenden con material sensible de que la Unión Soviética tiene armas nucleares dentro del territorio de la RDA, lo que podría ser lógico, pero en realidad estaba prohibido por acuerdos internacionales. Y como lo descubren, pues bueno, automáticamente es declarado traidor. Y lo que decide el MI6 británico, el Servicio de Inteligencia británico, que es quien le va a ayudar, deciden infiltrarle, y es donde viene la parte real, como asistente de la carrera de la paz. Ese traductor, esa persona que les ayuda en los hoteles, con la documentación. Y esa es la figura de este protagonista, que aunque, como decía Adriano, sí que es verdad que se cuentan las cosas que van pasando en la carrera de la paz, pero este protagonista ficticio y es el que tiene que huir a Occidente, pues se mezcla mucho en la parte ciclística y va en el coche con el seleccionador nacional y se van contando uno al otro cómo se vive. El protagonista de la RDA quiere saber cómo se vive en Occidente y el occidental quiere saber cómo se vive en la RDA. Entonces, aprovechando esos momentos que van siguiendo al pelotón y no hay ataques y todavía faltan muchos kilómetros para llegar a la meta, pues se va contando un poco indirectamente mediante diálogos cómo se vive en la RDA o cómo se vivía en aquella época. Y yo pienso que es un poco Sí. lo bonito, ¿no? Sin que el ciclismo se te haga pesado. Y se ve claramente que en aquel momento ya los países del bloque del Este están iniciando la cuesta abajo Mm. y corren vientos de cambio. Sí, Hay ahí conciliábulos de intelectuales dentro de la exacto. novela que ya van hacia un ecocomunismo, a unas versiones del marxismo más jóvenes y más ligeras, etcétera, que después desembocaría pues en la implosión. Pero hay, quiero decir, 500 páginas, hay un poquito de todo, yo Hay de creo. todo, hay de todo. Mucho ciclismo, desde luego, pero también otro tipo de temáticas. Eso es, la novela no está ordenada cronológicamente, entonces, bueno, Va contrapunteada, eso es. Va y viene al va y pasado. viene, sí. Y lo más atrás que viene, o que va, es la Guerra Civil Española. Eso, digamos, no es de los primeros capítulos, pero sí que es donde, digamos, la historia va más atrás. Y es porque el padre del protagonista, alemán comunista, eh, viene a España a batallar con las brigadas internacionales contra el gobierno franquista. Entonces, bueno, de ahí es un poco también la historia de que aprende español porque vive muchos años en España, en Barcelona, luego combate en Belchite, combate en Madrid. Bueno, se va contando un poco la historia, cómo luego tienen que huir a Francia y durante todos esos años aprende castellano y ese es el idioma que le va a enseñar a su hijo. Y esa es la razón por la que el MI6 británico decide infiltrarle no en el equipo de la selección inglesa, sino en el equipo de la selección española. Porque hablaba español y bueno, pues podía dar el pego como un asistente alemán que sabe español. Decir una cosa última, padre. Yo soy mi amigo de Oscar. Uh -huh. Y lo mismo, Oscar
siempre me decía y pensaba lo mismo, pero la palabra es la más importante. Las grandes carreras las ganan con la cabeza, no con las piernas. Y ayer se ha confirmado en el Suda, la que ha ganado, la etapa que ha ganado Aramburu, la ganó con la cabeza. Sí, la llevaba en la cabeza tan metida el libro de ruta que cogió la rotonda por donde... Eso es el ciclista. Y por eso es Sí. el Freire, y ese Hombre, hay que tener en cuenta que Aramburu es... Su madre es del pueblo en el que vivo yo, por ejemplo, y bueno, él, claro, vive al lado. Se conoce, ha corrido 1000 carreras allí. Y él sabe perfectamente que en absolutamente todas las carreras se pasa la rotonda por el lado derecho. Todas. Y esta, no sé por qué la organización lo puso a la izquierda. Entonces, bueno, él iba como dices tú, con la cabeza como un robot. Ujú. Bueno, ¿alguien tiene alguna cosa más? ¿Queréis que enseñemos los maillots o algo? Sí, sí, eso es. ¿Ya que os lo he traído? Sí, este es un maillot de la Unión Soviética, como veis aquí. Y eso, hay que contar Guapo, ¿eh? que era muy, muy difícil. Si tú, por ejemplo, buscas fotos de la Carrera de la Paz, que yo he buscado muchísimas, era muy difícil ver a los soviéticos con este maillot rojo. ¿Y por qué? Pues la culpa la tiene este maillot azul. Este sí que es auténtico, pero este no, este es una réplica, ¿eh? La culpa la tiene este maillot azul, que es de la Carrera de la Paz. Ya veis el logotipo con la paloma de Picasso. Lo tiene la culpa porque es una cosa muy curiosa del sistema o de los países comunistas en el cual se le daba más importancia al colectivo que al individual. Entonces, en la Carrera de la Paz, que yo no lo he visto en ningún otro sitio, la selección que fuera primera en la clasificación de los equipos, al día siguiente todos debían vestir este maillot azul. Todos, ¿eh? Entonces, la mayoría de fotos de la Unión Soviética en la Carrera de la Paz se les ve de azul, porque solía ser la selección más potente. Entonces, en la novela también se cuenta, que es una cosa bonita, ese ruso, como decía mi padre, soviético que está con él en el podium, cuando la etapa, no sé si la séptima o la octava, llegó a Praga y acababa en la capital, llegó escapado un corredor polaco, con 1 minuto de ventaja. Pues en el sprint del pelotón lo ganó el soviético Valery Lihachev. Pues cuando llegó, levantó los brazos de una manera efusiva como si hubiera ganado el Tour en los Campos Elíseos. Y se cuenta en la novela, porque la visión, yo todavía se me hace raro incluso, el verlo. Pero decían que era tan importante para ellos ganar el maillot amarillo de líder individual como el azul del mejor equipo. Y en esa foto, que la tengo yo y se cuenta en la novela, se demuestra. Es así. Bueno, si alguien quiere adquirir la novela y que se la firme el autor, aquí tenemos unos cuantos ejemplares y yo creo que ya nada más. Agradeceros de nuevo haber venido, a quienes también han contado esta historieta hoy, y en el caso de Juanjo, quien también la ha escrito, y de verdad que os recomiendo que la leáis porque es un rato moderadamente largo, bien invertido. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Eso, y muchas Muchas gracias a gracias. todos.